Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, tras un encuentro inesperado en la costa turca, toman una decisión drástica que deja a todos sorprendidos. En las últimas horas, el mundo del espectáculo turco se ha visto sacudido por una situación que nadie esperaba. Todo comenzó en Bodrum, donde Burak Özçivit y su esposa Fariye Epsen disfrutaban de unas vacaciones privadas junto a su hijo. Por otro lado, Neslihan Atagül, acompañada de su esposo Kadir Dolu, también había elegido el mismo destino para relajarse unos días. Lo que no sabían era que el destino les tenía preparado un reencuentro que cambiaría sus planes por completo. Fuentes cercanas a los actores aseguran que el encuentro fue totalmente accidental. Ambos se encontraron en un exclusivo restaurante frente al mar, donde sus miradas se cruzaron inesperadamente. Los testigos afirman que Neslihan, al ver a Burak, se mostró visiblemente tensa y evitó el contacto visual. Mientras tanto, Burak, en un intento de mantener la calma, susurró a su esposa Fariye: "Vamos a terminar rápido y regresar al hotel". La tensión fue palpable. A pesar de que en el pasado Burak y Neslihan compartieron pantalla en una de las series más exitosas de Turquía, su relación fuera de cámara siempre estuvo rodeada de rumores. Algunos afirmaban que la química entre ellos no era solo actuación, mientras que otros aseguraban que sus personalidades eran totalmente opuestas. Lo cierto es que desde la finalización de la serie, sus caminos no se habían vuelto a cruzar, hasta ahora. Según informaciones exclusivas, tras el tenso momento, Burak decidió adelantar su regreso a Estambul. Una fuente cercana declaró: "Burak no quería quedarse ni un día más. No por Neslihan, sino porque quería evitar cualquier tipo de especulación. Está enfocado en su familia y su trabajo". Por su parte, Neslihan también optó por dejar el balneario al día siguiente. A su círculo más íntimo les confesó: "No quiero convertirme en tema de titulares. Vine a descansar, no a protagonizar un circo mediático". Esta decisión ha levantado aún más sospechas sobre lo que realmente ocurrió esa noche en Bodrum. Las redes sociales no tardaron en estallar con teorías y comentarios. Algunos fans revivieron escenas emblemáticas de su serie conjunta, preguntándose si aún quedaba algo de esa química. Otros, sin embargo, criticaron la falta de profesionalismo de ambos por no poder compartir un mismo espacio sin tensión. "Son adultos, deberían saber manejar este tipo de situaciones", comentó una usuaria en Instagram. A pesar del hermetismo, la prensa ha intentado contactar con ambos actores para obtener declaraciones oficiales. Hasta el momento, ni Burak ni Neslihan han emitido comentarios públicos, lo que ha alimentado aún más la curiosidad del público. Sin embargo, una nueva revelación podría cambiar el rumbo de esta historia. Según una periodista de espectáculos con más de 20 años de experiencia en el medio, esta no habría sido la primera vez que ambos actores coincidieron en eventos sociales sin que el público se enterara. Hay más encuentros de los que imaginamos, pero siempre han sido discretos y en círculos muy cerrados, aseguró la reportera durante una entrevista radial. Esta afirmación ha hecho que muchos comiencen a cuestionar si realmente fue casualidad lo ocurrido en Bodrum o si había algo más detrás de esa coincidencia. Lo que agrava aún más la situación es que días después del encuentro, algunos medios internacionales comenzaron a publicar fotografías antiguas de Burak y Neslihan en el set de grabación, analizando sus gestos y lenguaje corporal. Una de las imágenes más comentadas mostraba a los actores riendo durante un descanso, lo que algunos interpretaron como una evidencia de una conexión emocional más allá de lo profesional. Sin embargo, los defensores de ambos actores han salido al paso diciendo que todo esto es simplemente una estrategia para desestabilizar sus actuales relaciones sentimentales. Mientras tanto, tanto Fariye Epsen como Kadir Dolu han optado por guardar silencio. Fariye ha compartido imágenes en sus redes sociales donde aparece disfrutando del tiempo con su hijo, mostrando así una postura de tranquilidad y estabilidad familiar.
Por su parte, Kadir fue visto en Estambul acudiendo a una lectura de guión para su próxima serie, evitando hacer cualquier tipo de declaración frente a la prensa que lo esperaba en la entrada del estudio. En medio de todo este revuelo, los fanáticos han comenzado a hacer campaña en línea pidiendo una nueva colaboración entre Burak y Neslihan, argumentando que la tensión que tanto se comenta no es más que una chispa artística que podría ser aprovechada para un nuevo proyecto televisivo. Algunos incluso han creado afiches ficticios de una serie dramática protagonizada por ambos, con títulos como Amor en Silencio o Destino Roto. Sin embargo, otros se han mostrado más cautelosos. Un conocido director turco, que trabajó con ambos actores por separado, declaró: ambos son profesionales muy talentosos, pero cada uno tiene su propio carácter. No siempre es posible repetir la magia que vimos en aquella serie. A veces el pasado debe quedarse en el pasado. A medida que pasan los días, la expectación no disminuye. Cada movimiento que hacen los actores es analizado con lupa por medios y seguidores. Una simple foto, una frase en una entrevista o incluso un like en redes sociales puede encender nuevamente los rumores. En una reciente entrevista a otro actor del elenco original de la serie, este comentó: yo creo que la gente necesita dejar ir ciertas historias. Burak y Neslihan ya no son esos personajes. Han crecido, tienen nuevas vidas, nuevas responsabilidades. En paralelo, algunos periodistas han comenzado a investigar el motivo real por el cual la relación entre Burak y Neslihan se habría enfriado tras el final de su serie. Según un artículo publicado por una revista del espectáculo, durante los últimos meses del rodaje se habrían producido desacuerdos creativos que afectaron la dinámica del set. Al parecer, ambos tenían visiones distintas sobre la evolución de sus personajes, lo que generó tensiones no resueltas. Mientras tanto, los representantes de los actores siguen rechazando cualquier tipo de entrevista o aclaración oficial. Nuestros clientes no participarán en esta narrativa, dijo una fuente del equipo de prensa de Burak. Lo mismo se repitió desde la oficina de Neslihan: ella está enfocada en sus nuevos proyectos y no desea comentar sobre situaciones del pasado. Pero si algo ha demostrado esta historia, es que el pasado siempre encuentra la forma de regresar. Y aunque por ahora no hay planes oficiales para una reunión artística, la industria sabe que, con la presión adecuada del público, todo es posible. Lo cierto es que, más allá de los rumores, el episodio vivido en Bodrum ha dejado huella. No solo en los protagonistas, sino también en el público que los vio crecer como actores y que, con nostalgia, aún sueña con verlos juntos una vez más en pantalla. ¿Y ustedes, qué opinan de este reencuentro inesperado? ¿Fue simple coincidencia o hay algo más detrás de esta historia? Dejen sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún detalle del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.